Ya estamos de regreso en Vive Libre. Doctor Armando Patrón, nos estabas explicando, bueno, nos ibas a explicar con detalle esta situación que pasa con la gente que sufre un síndrome de abstinencia por consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, rápidamente, el alcohol es la sustancia más consumida en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. México no es la excepción, es nuestro principal problema de salud pública. Y en efecto, quiero primero discernir lo que normalmente llamamos cruda o resaca de lo que puede ser un síndrome de abstinencia o de supresión. Ciertamente en algún momento se pueden superponer, pero bueno, las crudas son simplemente, digamos, el resultado de la agresión que uno le ha producido a su organismo con la bebida. Pero ya hablar de supresión y de abstinencia implica que ha habido ya cierto desarrollo de tolerancia, que se está constituyendo una dependencia física de la sustancia y que entonces el organismo, cuando no la tiene en suficiencia, porque además hay que aclarar, la abstinencia sobreviene no solo cuando se suspende totalmente el consumo, sino cuando se reduce lo suficiente como para ya no estar en ese punto de equilibrio y entonces se activan estos mecanismos del organismo que implican, digamos, una gran exaltación del sistema nervioso central que puede poner, de hecho, en riesgo la integridad física y la vida de las personas. En una persona, sobre todo, que ya se conoce alcohólica, por ejemplo, y que ha tenido ya en algún momento episodios de crisis convulsivas en la abstinencia, se espera que eso se repita todas y cada una de las veces que vuelva a llegar a ese nivel de supresión. De ahí entonces que sea urgente desintoxicar a estas personas. Ahora bien, la otra complicación, digamos, más o menos mediata de la abstinencia del alcohol sería el desarrollar un delirium tremens, ¿no? El delirium tremens ya es, digamos, la manifestación como psiquiátrica, pero de una alteración de todo el organismo que ya está en tal grado de alarma que eso nos está advirtiendo incluso de la cercanía de la muerte. Pero bueno, normalmente tendemos a trivializar todo este tipo de información diciendo, por ejemplo, bueno, hoy me siento un poco mal, pero me la voy a curar con un clamato o con alguna otra bebida. Curarse una cruda puede ya estar muy cerca de estar manejando con la misma sustancia, de la cual ya tiene uno una adicción, Sí. Precisamente la estaríamos usando para mantenernos en ese nivel. No es meramente como curarse una cruda, lo que sea que eso signifique, es estarse manteniendo con un suficiente nivel de esa sustancia en el organismo para que no sobrevenga la abstinencia. Y esto, Gaby, me lleva a decirte que sí, al principio, ninguna persona que haya terminado siendo adicta planeó que esto sucediera. Todos empezaron consumiendo pensando que esto no va a ser un problema, que es un placer, que es una gratificación, que no va a tener consecuencias negativas y en muchos casos se termina desarrollando una adicción y cuando eso ya está constituido, lo que podemos ver es que las personas dejan de consumir por el placer que les produce la sustancia. Más bien empiezan a consumir para evitar el malestar de la abstinencia. O sea, ya no hay realmente ese como placer que hubo en un principio. Lo que hay es tratar de mantenerse más o menos normal, no tan mal, porque sin la sustancia yo empiezo a temblar, empiezo a sentirme con angustia, no duermo, estoy muy irritable, etc. Y en el caso de los estimulantes, la abstinencia tiene que ver como con esa imagen en espejo que va en el sentido de como hacia abajo, porque entonces pues me siento deprimido, no tengo energía, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Pero la abstinencia de los depresores, como el alcohol y las medicaciones tranquilizantes, es la que suele ser directamente más peligrosa, porque la abstinencia lo que va a implicar es una gran exaltación, como explicaba el doctor, que se tiene que estabilizar médicamente, porque entonces ya lo que estamos viendo es un riesgo de tener pues, cualquier complicación médica que se les pueda prácticamente ocurrir. Por lo tanto, la desintoxicación es algo que pretende salvar la vida, normalizar el estado de salud de la persona en agudo, que no haya, digamos, una situación crítica, pero no es sino puede ser el principio del tratamiento de una adicción. Ningún adicto se recupera porque lo hayan desintoxicado. Lo que es más, hay estudios que muestran, Gaby, que si las desintoxicaciones no son seguidas con un tratamiento en forma, ya, digamos, estructurado, etcétera, la diferencia con los que nunca se han desintoxicado en cuanto a si se van a recuperar o no es prácticamente nula. O sea, la sola desintoxicación no hace una diferencia, pero sí puede ser el mejor comienzo para entrar a un tratamiento en el mediano a largo plazo. O sea, sería el primer paso, doctor, para poder comenzar un tratamiento. El proceso de intoxicación, vuelvo a insistir mucho, es un riesgo a la vida.
Sí, Si yo no hago la reposición de los líquidos, de los electrolitos, nos olvidamos del resto. sí. ¿Por qué? Porque el organismo va a empezar a tener arritmias, va a empezar a tener algo que lo va a llevar a un estado o de discapacidad, porque no recupera el estado funcional, o de muerte prematura. ¿Qué es importante? Y es muy importante que todas las personas hagan conciencia de esto. Toda esta parte que es cierto, pero para que la persona pueda llegar a ese bloque, tuvo que haber rebasado la parte de la intoxicación. Si no la rebasa, le va mal. ¿Y cuál es una de las primeras complicaciones en la intoxicación? Los accidentes. La persona tiene traumatismos que muchas veces ni siquiera son advertidos porque ocurrieron durante la pérdida del estado de alerta. Entonces la persona se cayó, ni siquiera se dio cuenta, lo levantaron y resulta que a los días tuvo una hemorragia cerebral, que no lo llevaron a que la atendieran y la persona empieza a tener crisis convulsivas que no dependen de la sustancia tóxica, sino del traumatismo que tuvo. También se involucran mucho en problemas de riñas, pero también se involucran en problemas legales. Todo este bloque que es importantísimo ocurre en este periodo. Entonces el periodo de intoxicación es muy importante porque en él se presentan varias aristas. Desde que puede ser el hecho de que desinhibe, porque por ejemplo en el caso del alcohol, Sí. que produce desinhibición, porque se llama inhibición de inhibiciones, lo que va a hacer es que la persona se siente muy fluida, muy tratable, pero esto lo puede llevar a problemas de riña con alguien que no le guste. Sí. Entra a otra etapa que es en la que hay pérdida de los reflejos y que no es cuando uno agarra el carro. Cuando yo manejo tomado, manejo mejor y pángate, eso es cuando se producen accidentes. Sí. Pero muchas veces cuando uno se involucra en problemas legales, delinquir, ya no nos alcanza para la botella, se me hace fácil ir a saltar con mis cuates el estanque donde venden los alcoholes. O, que es muy importante, el involucrarse con bebidas adulteradas. Yo ya no tengo dinero, me voy a la esquina, sé que hay una camioneta que vende alcoholes adulterados y obviamente a los 2-3 días la persona tiene ceguera, tiene síndrome abdominal agudo y que todo este proceso generalmente no lo visualizamos. Sí. Decimos, la intoxicación va a acabar efectivamente con una resaca, se acabó al otro día y no pasó nada. No, ahí puede ser el inicio del fin. Si efectivamente, una vez que se logra rebasar asertivamente este proceso, la persona debe empezar ya con toda una serie de elementos, porque también no se corta el proceso de intoxicación y ya. Muchas veces durante este proceso se adquieren infecciones, muchas de transmisión sexual, se adquieren infecciones porque las cosas que se comieron o se bebieron no eran de calidad. ¿Sí? Es una gama de problemas que se pueden producir y que obviamente cuando todo esto empieza a disminuir, porque no es súbito, sino va siguiendo un proceso, la persona empieza a vivir esa realidad que generalmente lo lleva a un estado depresivo porque se va a encontrar con una realidad que lo puede tener desde despertar bien en la cárcel, despertar en un hospital, ¿no? O ya no despertar, vamos. Sí. Todo esto es muy complejo y esto es algo que la gente debe de entender que tiene una atención muy especial. La persona llega intoxicada. La persona intoxicada se lleva en ese momento al hospital. Y en ese momento se valora. Todo lo que dice el doctor es cierto. La parte en la que se puede presentar un Wernicke-Korsakoff, que es gravísimo, o sea, eso es un estado psicótico muy grave. Y efectivamente, corre riesgo a la vida, se aumenta el impulso vital, la persona se puede suicidar. Pero previo a todo eso tenemos que tener conciencia y un énfasis muy fuerte en la intoxicación. Y esto nos lleva, doctor, a pensar en qué momento, cuál sería el momento indicado para llevar a una persona a un proceso de desintoxicación. Claro. Pero de eso quiero que me hables en el siguiente bloque. Hacemos una pausa, estamos en Vive Libre, continúa con nosotros.